Historias de la Biblia. Episodio 7. A través del mar en la noche. La historia comienza en un camino que salía de Egipto. Durante muchos años, los hijos de Israel habían vivido bajo la mano de Faraón. Habían edificado ciudades de almacenaje, habían hecho ladrillo, habían cargado con pesos que no eran suyos. Sus padres habían recordado las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero en Egipto, esas promesas muchas veces parecían lejanas, escondidas debajo del trabajo, la tristeza y las órdenes. Entonces el Señor llamó a Moisés. Moisés vino del desierto con Aarón a su lado y se presentó delante de Faraón. Una y otra vez habló la palabra que el Señor le había dado. Deja ir a mi pueblo. Una y otra vez Faraón endureció su corazón. La tierra de Egipto vio señales y plagas, y cada una mostraba que el Señor, el Dios de Israel, no era como los dioses de Egipto, y que el trono de Faraón no era el poder más alto del mundo. Al fin, en la noche de la Pascua, Egipto quedó quebrantado de dolor, y Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Les dijo que se levantaran y salieran de en medio de su pueblo, ellos y los hijos de Israel. Les dijo que fueran y sirvieran al Señor. Así que Israel salió. No salió como una pequeña familia que se escurre callada por una puerta. Salió como un pueblo, tribu por tribu, casa por casa. Recogieron lo que tenían. Los padres alzaban a los niños. Las madres llevaban las artisas de amasar envueltas en sus ropas. Los ancianos se apoyaban en sus bordones. Los rebaños y los ganados se movían con ellos. El camino se llenó de pisadas, de animales que balaban, de voces suaves y del sonido de una nación que comenzaba a caminar después de generaciones de esclavitud. Eran libres. Y sin embargo, la libertad todavía era nueva para ellos. Habían conocido el ritmo de Egipto, los campos de ladrillo, los capataces, las opciones estrechas de los esclavos. Ahora eran una caravana bajo el cielo abierto, siguiendo el mandato de Dios hacia un desierto que no conocían. El Señor no los dejó adivinar el camino. De día iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos. De noche iba delante de ellos en una columna de fuego para alumbrarlos. La señal era visible, firme, paciente, una nube a la luz del día, un fuego en la oscuridad. Israel podía levantar los ojos y saber que el Señor iba delante de ellos. El pueblo había salido de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de la historia. El viaje no tomó el camino más corto. Había un camino por la tierra de los filisteos, pero el Señor no los llevó por allí, para que el pueblo no viera la guerra y se volviera a Egipto. En cambio, los guió por el camino del desierto, hacia el mar. Israel siguió la columna. De día, la nube se alzaba sobre el campamento. Era una señal en la claridad, una marca de la presencia del Señor cuando el sol estaba alto y la tierra se extendía ancha alrededor de ellos. De noche, el fuego brillaba delante de ellos. La oscuridad no les quitó su guía. El mismo Señor que los guiaba bajo el sol, los guiaba cuando salían las estrellas. Detrás de ellos quedaba Egipto, el lugar de la esclavitud. Delante de ellos estaba el desierto, el lugar de la confianza, y más allá del desierto, aunque todavía no podían verla, estaba la tierra prometida desde hacía mucho tiempo. Pero primero habría un mar. El Señor le dijo a Moisés dónde debía volverse y acampar el pueblo. Debían acampar junto al mar. A los ojos humanos parecía un lugar extraño para detenerse. Agua delante, desierto alrededor, Egipto detrás. Una nación con niños, animales y carros no podía moverse deprisa por allí. Él conocía el corazón de Faraón. Sabía que cuando pasara el primer asombro por la partida de Israel, Faraón contaría la pérdida.
Miraría los lugares vacíos donde antes trabajaban los esclavos. Oiría de sus siervos que el pueblo había huido. Entonces la vieja dureza se levantaría de nuevo. En Egipto, Faraón cambió de parecer. El rey y sus siervos dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? La libertad de Israel se sentía como pérdida para Egipto. Faraón había visto las señales, había sentido los juicios, había dado la orden de dejarlos ir. Sin embargo, su corazón se volvió otra vez hacia el poder, el dominio y la persecución. Así que preparó su carro, tomó consigo a su pueblo, tomó carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. La maquinaria de un reino comenzó a moverse por el camino que Israel había tomado. Las ruedas giraron, los caballos corrieron, hombres armados siguieron a su rey hacia el desierto. El mismo imperio que había usado látigos y órdenes venía ahora con velocidad y fuerza. Israel no era un ejército entrenado para la batalla. Era un pueblo liberado que todavía aprendía a caminar en libertad. Sus manos estaban llenas de niños, de pertenencias, de pan y de bordones. Sus animales se movían al paso de los rebaños. Sus corazones estaban llenos de todo lo que había pasado en Egipto y de todo lo que todavía no entendían. Faraón los siguió. El polvo de Egipto se levantó detrás del pueblo de Israel. Al principio, quizás solo unos pocos lo vieron. Una línea en la distancia, un movimiento en el horizonte. Luego más miraron atrás. La forma se hizo más clara. No eran viajeros, no eran mercaderes, carros, caballos, soldados. Egipto venía tras ellos. El pueblo alzó los ojos. Detrás de ellos estaba el ejército de Faraón. Delante de ellos estaba el mar. El miedo recorrió el campamento. Clamaron al Señor y le hablaron a Moisés con la aspereza que muchas veces sube cuando el miedo aprieta fuerte. ¿No había sepulcros en Egipto? Preguntaron. ¿Que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Eran palabras de gente asustada. Venían de un pueblo que había visto el poder de Egipto por demasiado tiempo. Habían sido librados de la esclavitud, pero la sombra de la esclavitud todavía sabía hablar dentro de ellos. Moisés estaba con ellos junto al mar. Podía ver lo que ellos veían. Podía ver el agua. Podía ver el ejército. Pero Moisés también había oído al Señor. Moisés le habló al pueblo: No temáis, estad firmes. Ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras no se dijeron porque el peligro fuera imaginario. El peligro era real. Faraón era real. Los carros eran reales. El mar era real. Pero Moisés llamó al pueblo a mirar más allá de lo que se veía y a confiar en el Señor, que ya los había sacado. No temáis, estad firmes. Ved. El mandato de estar firmes no quería decir que nada iba a suceder. Quería decir que la primera obra le pertenecía a Dios. El rescate de Israel no comenzaría con su fuerza, ni con sus planes, ni con sus armas. Comenzaría con el Señor. Entonces el Señor le habló a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¡Que marchen! En aquel momento, marchar significaba ir hacia el mar. El Señor le dijo a Moisés que alzara su vara, extendiera su mano sobre el mar y lo dividiera. Los hijos de Israel pasarían por en seco por en medio del mar. Se acercaba la tarde, el ejército de Egipto se acercaba más. Los hijos de Israel estaban junto al mar. El campamento, con todas sus familias, sus animales y sus voces asustadas, estaba entre el peligro y la promesa. Entonces el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel,
se apartó e iba en pos de ellos. Y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La guía se hizo guarda. La señal que los había guiado se puso ahora entre Israel y Egipto. A un lado estaba el campamento de los egipcios, al otro lado estaba el campamento de Israel. La columna se quedó entre ellos durante la noche. Para Egipto era nube y tinieblas. Para Israel alumbraba de noche. Así que la única presencia del Señor hizo una separación. Egipto no pudo acercarse a Israel en toda la noche. El pueblo que antes estaba al alcance de Faraón, ahora quedaba resguardado por la propia presencia del Señor. La oscuridad no le pertenecía a Egipto. La noche no le pertenecía a Faraón. El espacio entre los dos campamentos le pertenecía a Dios. Los carros no rompieron el paso. Los caballos no arrollaron el campamento. La noche se posó sobre el mar, pero Israel no quedó abandonado en ella. Moisés alzó su vara, extendió su mano sobre el mar, y el Señor comenzó a abrir un camino. La Escritura lo cuenta con una santa sencillez. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El viento sopló toda aquella noche, no como un caos fuera del mandato de Dios, sino como un siervo de la palabra del Señor. Se movió sobre el agua hora tras hora, empujó a través de la oscuridad con un sonido constante. El pueblo podía oírlo. El mar respondía al mandato de su Hacedor. El mar se retiró. Las aguas quedaron divididas. Apareció tierra seca donde no había habido camino. La senda no fue hecha por manos humanas. Ningún ingeniero la había medido, ningún constructor había puesto piedras a través de ella. Ningún ejército la había cruzado con un puente. El Señor abrió un camino a través del mar, y el camino vino en la noche. El paso no esperó a la luz del día. Israel no se quedó hasta la mañana para entonces ver un simple camino resplandeciendo delante. El Señor los elevó a través, mientras la noche todavía los rodeaba. Detrás de ellos la columna contenía a Egipto. Delante de ellos se abría una senda donde antes había estado el mar. El sonido del viento se hizo parte de la historia. No un sonido de violencia, sino un sonido de movimiento, de aliento sobre las aguas, de la creación obedeciendo al Creador. Durante las largas horas el viento oriental sopló y el suelo debajo del mar se volvió seco. Entonces los hijos de Israel marcharon adelante. Los primeros pasos han de haber sido silenciosos. Un pueblo no olvida fácilmente que allí había estado el agua. El mar no era un valle que ellos conocieran, no era un camino gastado por los viajeros. Era un paso abierto para ellos por el Señor entre muros de agua. Moisés había dicho la palabra, marchad adelante. Así que marcharon. Las familias entraron en la senda. Los niños se apretaban junto a sus padres. Los ancianos pisaban con cuidado. Los rebaños y los ganados iban tras sus pastores. La caravana que había salido de Egipto pasaba ahora por en medio del mar sobre tierra seca. A su derecha el agua estaba de pie. A su izquierda el agua estaba de pie. Sobre ellos estaba la noche. Detrás de ellos estaba la columna, guardando el camino. Bajo sus pies estaba la tierra seca. Caminaban por la oscuridad con agua a uno y otro lado. La vieja vida quedaba atrás. Egipto podía verlos, quizás, pero no podía alcanzarlos. El mar, que había parecido cerrar el camino,
se había vuelto el mismísimo camino del rescate. Lo que parecía un final se volvió un paso. La noche fue lo bastante larga para la obediencia, lo bastante larga para muchos pies, lo bastante larga para que las últimas familias dejaran la orilla que habían temido y entraran en el camino que Dios había hecho. Los muros de agua no cayeron sobre ellos, el suelo no se los tragó, la columna no falló detrás de ellos. El Señor mantuvo el camino abierto hasta que su pueblo hubo pasado. Los egipcios vieron a Israel entrar en el mar. El ejército de Faraón, contenido durante la noche por la nube y las tinieblas, lo siguió por en medio del mar. Los carros se movieron por donde Israel había caminado. Los jinetes se metieron en la senda. Pero el Señor miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. La gran velocidad de Egipto falló. Las máquinas de la persecución se volvieron una carga. Las ruedas que habían parecido tan fuertes no podían llevarlos adelante como antes. El ejército que había perseguido a Israel dentro del desierto se halló dentro de una senda hecha por el Dios al que había resistido. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Entendieron demasiado tarde lo que Moisés le había dicho a Israel en la orilla: «El Señor peleará por vosotros». El Señor le dijo a Moisés que extendiera de nuevo su mano sobre el mar. Moisés extendió su mano sobre el mar. Las aguas volvieron. Cuando amaneció la mañana, el mar volvió a su fuerza. Las aguas volvieron a su lugar. La orilla detrás de Israel quedó cerrada. El camino de regreso a Egipto quedó cerrado. La persecución terminó. La mañana llegó en la otra orilla. Israel estaba al otro lado del mar. La noche había pasado. El viento había hecho su obra. La columna los había guardado. Las aguas se habían apartado. El pueblo, que había temblado entre el mar y el ejército, ahora miraba atrás desde el otro lado. Estaban vivos, estaban libres. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. El mar quedaba entre ellos y Egipto. El camino de adelante todavía era desierto. Aún no habían llegado al Sinaí. Aún no habían recibido la ley. Aún no habían aprendido las largas lecciones de la confianza, del maná, de la sed, de la paciencia, de la rebeldía, de la misericordia y del pacto. Muchos capítulos todavía esperaban, pero esta mañana era una señal que nunca podría borrarse. El Señor había hecho un camino donde no había camino. El pueblo temió al Señor y creyó al Señor y a Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron al Señor: «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación». Las palabras miraban atrás sobre las aguas y nombraban la verdad. La salvación le pertenecía al Señor. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido». El sonido en la otra orilla era suave y pleno. El canto de María no borraba el desierto que venía por delante, pero nombraba con justicia la misericordia que quedaba atrás. Habían sido llevados a través. Él no sacó a Israel de Egipto solo para perderlo en el mar. No les mostró la columna solo para abandonarlos en la oscuridad. No los llamó a marchar adelante solo para dejar las aguas cerradas delante de ellos. El Señor que comenzó la liberación la completó. Esta es la forma de la historia: la esclavitud detrás de ellos, una columna delante de ellos,
un mar por delante, un ejército detrás, un mandato, no temáis, un mandato, estad firmes, un mandato, marchad adelante, una mano extendida, un viento a través de la noche, aguas de pie a la derecha y a la izquierda, tierra seca bajo los pies de un pueblo liberado, la mañana en la otra orilla, y un cántico. El poder sereno del relato no está en que Israel fuera valiente. No lo fue. Clamaron, cuestionaron a Moisés, vieron los carros de Faraón y tuvieron mucho temor. La historia no esconde su miedo, pero su miedo no fue más fuerte que la promesa del Señor. Su debilidad no fue más fuerte que su mandato. Su peligro no fue más fuerte que su presencia. El mar no tuvo la última palabra. Faraón no tuvo la última palabra. La noche no tuvo la última palabra. El Señor la tuvo. Y cuando Él habló, las aguas se movieron. Cuando Él guardó, Egipto no pudo acercarse. Cuando Él abrió el camino, Israel pasó a través. Cuando llegó la mañana, el pueblo ya no estaba de pie donde el miedo lo había encontrado. Así que recuerda el camino que salía de Egipto. Recuerda la caravana bajo el cielo. Familias, rebaños, ancianos, niños, todos moviéndose por la misericordia de Dios. Recuerda la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Recuerda cómo el Señor los guió por un camino que ellos no habrían escogido, y sin embargo, por un camino que Él conocía plenamente. Recuerda el cambio de corazón de Faraón y los carros rodando por el desierto. Recuerda el mar por delante y el ejército por detrás. Recuerda los gritos asustados del pueblo y a Moisés de pie entre ellos con la palabra del Señor. No temáis, estad firmes, ved la salvación del Señor. Recuerda la columna moviéndose detrás de Israel, volviéndose luz para ellos y oscuridad para sus perseguidores. Recuerda el espacio que Dios puso entre su pueblo y el poder que lo había esclavizado. Recuerda a Moisés extendiendo su mano. Recuerda el viento oriental a través de la noche, constante sobre las aguas, hasta que un camino apareció en el mar. Recuerda a Israel caminando en la oscuridad con agua a uno y otro lado y tierra seca bajo sus pies. Recuerda que el Señor mantuvo el camino abierto hasta que su pueblo hubo pasado a través. Recuerda la mañana, la otra orilla, la primera luz. El asombro callado de un pueblo rescatado más allá de sus propias fuerzas. Recuerda el pandero de María y el canto que respondían las mujeres. Recuerda que la alabanza se levantó donde había estado el miedo. Recuerda que el Señor había sacado a su pueblo y lo había llevado a través. Y adelante, la noche había parecido el lugar donde Israel sería alcanzado. Pero la noche ya se estaba volviendo el lugar por donde Dios lo llevó a través. Para la mañana, el mar quedaba detrás de ellos. Para la mañana, el cántico había comenzado. Para la mañana, el pueblo sabía de nuevo que el Señor es la salvación.